Hola, bienvenidos al día 58 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama ¿Cómo crecer en integridad? ¿Intentas acomodar a Jesús en tu horario o más bien acomodas tu horario en función de Jesús? Dios no puede encajar en nuestros planes, sino que nosotros debemos encajar en los suyos, escribe Eugene Peterson. No podemos usar a Dios. Él no es una herramienta ni un electrodoméstico o una tarjeta de crédito. Santo es la palabra que lo sitúa más allá y por encima de nuestros intentos de encajonarlo en nuestro deseo de fantasía o dentro de nuestros esquemas utópicos sobre cómo dejar huella en el mundo. Santo significa que Dios vive por sí mismo, que está vivo de una manera que excede nuestra experiencia e imaginación. Santo se refiere a una vida que arde con una intensa pureza que transforma todo lo que toca en su semejanza. La palabra hebrea santo, kadosh, probablemente significa en su origen separado o apartado. Llegó a ser usada para describir la alteridad de Dios y cómo su carácter y naturaleza son mucho más grandes y mucho más maravillosos que los de ninguna otra persona o cosa. Que algo distinto de Dios sea santo simplemente significa que ha sido dedicada a Dios. Tú eres santo en la medida en que tu vida está dedicada a Él y tus acciones reflejan su carácter. Santidad e integridad están íntimamente relacionadas y Dios quiere el todo de tu vida. Salmos 27 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera en la Nueva Versión Internacional. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Dice el comentario: alaba al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Cómo puedes hacer para vivir una vida exenta de temor? David tenía numerosas razones para tener miedo. Estaba rodeado de los malvados, enemigos y adversarios. Aún así decía: ¿a quién temeré? ¿Quién podrá amedrentarme? No temerá mi corazón, yo mantendré la confianza. ¿Cómo puedes mantener la confianza ante la oposición y los ataques? El foco de su vida era la alabanza. Se centró en la única cosa, la que era su prioridad número uno. No intentes acomodar a Dios a tus planes. Haz tus planes en función de la prioridad de la alabanza. David ofrece una maravillosa descripción de lo que es la alabanza. Lo que más quiere hacer por encima de todos es adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Allí podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Me encanta la expresión la hermosura del Señor. La palabra griega para hermosura es kalos. Se usa para describir todo lo que Jesús hizo. Dostoyevsky describió a Jesús como infinitamente hermoso. Jesús no tenía una belleza exterior, según Isaías 52, sino que tenía una belleza de otro tipo, la hermosura de la santidad. Al buscar al Señor y alzar la vista a su hermosura en la alabanza, Él te eleva por encima de las distracciones, los miedos y las tentaciones. Como lo explica David:
porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Señor, una sola cosa te pido, que habite en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Marcos 9:33 al 10:12. Vamos a leerlo. Dice así: Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, respondió Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar a la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar a la vida cojo. Más te vale entrar a la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde no morirá el gusano que los devorará, ni su fuego se apagará. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Marcos 10 dice así: Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se reunieron las multitudes y, como era su costumbre, les enseñaba. Algunos fariseos se acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Ese mandamiento lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Dice el comentario: sirva al Señor con una vida de santidad. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia otros ministerios cristianos y otras iglesias cristianas? Las divisiones entre los seguidores de Jesús empezaron muy temprano. Los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién era el mayor. En este contexto, Jesús les habla sobre las características de una vida de santidad. Humildad. Jesús les dice que no compitan para ser el primero. La tentación de compararse siempre está ahí. La envidia y la rivalidad son grandes peligros. Jesús dice que si vas a competir por algo, que sea por conseguir el último lugar. Si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Los líderes están llamados a un servicio humilde. Amor. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí.
Ama y dale la bienvenida a todos, incluso de aquellos que no pueden hacer nada por ti, los niños, los débiles, los pobres. Al hacerlo, estás amando y acogiendo a Jesús. Tolerancia. Jesús dice a sus discípulos que no rechacen o juzguen a otros que hagan cosas en el nombre de Jesús porque no sean parte del grupo, o hagan las cosas de una manera diferente a como ellos las hacen. Es un error rechazar a otros cristianos, otras denominaciones y otras organizaciones porque no sean de los nuestros. Disciplina. A veces toleramos el pecado en nuestra vida, pero somos intolerantes respecto al pecado de los demás. Jesús nos enseña a ser tolerantes con los demás, pero intolerantes con el pecado en nuestra propia vida. Por supuesto, Jesús no está diciendo que nos mutilemos literalmente. Más bien, usa el lenguaje figurativo para indicar lo que hacemos con nuestras manos, los lugares a los que vamos con nuestros pies y aquellos a los que miramos con nuestros ojos. Sé disciplinado, inflexible y radical con el pecado. El pecado suele llevar a la división. Jesús nos llama a ser implacables en nuestra determinación de vivir una vida de santidad. Paz. Jesús les dice que no discutan, sino que estén en paz. Él deseaba que sus discípulos se llevaran bien entre sí, dejaran de discutir, y estuvieran en paz unos con otros. Más adelante, oró porque fueran uno para que el mundo creyera. Juan 17. Fidelidad. Jesús nos llama a ser fieles en el matrimonio. Nos señala que el permiso al divorcio que dio Moisés fue una concesión, no un mandamiento. El designio de Dios para el matrimonio es la fidelidad para toda la vida. Esposo y esposa están tan íntimamente unidos que se convierten en una sola carne, y los dos serán como una sola persona, dice la Dios habla hoy. Este es el origen de las maravillosas palabras usadas en las bodas, que siguen al momento en el que los cónyuges unen sus manos e intercambian sus votos. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Oramos, Señor, ayúdame por medio del poder de tu Santo Espíritu a vivir una vida de santidad y desarrollar las características de humildad, amor, tolerancia, disciplina, paz y fidelidad. Levítico 1 al 3:17. Vamos a leerlo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece un holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada en su lugar y servirá para obtener el perdón de sus pecados. Después degollará el ternero ante el Señor y los hijos de Aarón. Los sacerdotes tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Luego le quitará el cuero a la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y luego el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor, en el costado norte del altar. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar para quemarla.
Le arrancará la cabeza, después exprimirá la sangre en un costado del altar y le quitará también el buche y las entrañas, y los arrojará hacia el costado oriental del altar, donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es un holocausto, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Levítico capítulo 2. Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina refinada, sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de harina refinada con aceite, junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas puestas al fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de harina refinada sin levadura, amasados con aceite, o de hojuelas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de harina refinada sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de harina refinada con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas puestas al fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor puesta al fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Si presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial, junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor puesta al fuego. Levítico capítulo 3. Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente presentará al Señor, como ofrenda puesta al fuego, las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar.
El oferente presentará al Señor como ofrenda puesta al fuego las siguientes partes de ese sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará junto al espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los cubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego, los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente presentará al Señor como ofrenda puesta al fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda puesta al fuego cuyo aroma es grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Ese será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes. Donde quiera que habiten, no se comerán la grasa ni la sangre. Dice el comentario: sé santo como el Señor es santo. ¿Cómo puedes vivir una vida santa cuando el mundo a tu alrededor es lo opuesto de santo? Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en la tierra prometida, se da lo que Eugene Peterson describe como una pausa narrativa. Un prolongado tiempo muerto para la instrucción, una detallada y meticulosa preparación para vivir santamente en una cultura que no tiene la más remota idea de lo que es santo. En primer lugar, escribe, cada detalle de nuestra vida se ve afectado por la presencia de este santo Dios. Eres llamado a la santidad en cada aspecto de tu vida diaria. En segundo lugar, continúa diciendo Peterson, Dios provee un camino, los sacrificios y las fiestas y los sábados para atraer todo y a todos a su santa presencia, transformados en el fuego ardiente de la santidad. El lenguaje del Levítico suena muy extraño para nuestros oídos modernos. La ley requería que el sacrificio fuera perfecto sin defecto. Mediante el sacrificio se realizaba la expiación, simbólicamente por medio de la imposición de manos sobre la cabeza de los toros, las cabras y los corderos. Se pasaba el pecado al sustituto que habría de ser sacrificado en lugar de los seres humanos. La sangre del sacrificio era extremadamente importante. Todo esto se puede entender completamente a la luz del Nuevo Testamento. El autor de los Hebreos nos cuenta que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nos explica que la ley es una copia y una sombra. En otras palabras, es simplemente una prefiguración y una imagen de algo mucho más grande y maravilloso. Sigue así, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Todo esto estaba llevando al sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Recibimos el perdón total y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que el Nuevo Testamento nos dice que ya no se necesita ninguno de aquellos sacrificios, pero conforman el antecedente para el sacrificio de Jesús y nos ayudan a comprender lo increíble que es. La santidad empieza con poner tu fe en lo que Jesús ha hecho por ti y pedir que su Santo Espíritu venga a tu vida para ayudarte a comenzar a vivir una vida de santidad. En agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por ti, por medio del sacrificio de Jesús hecho en tu favor, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer. Señor, lleno de agradecimiento y alabanza, te ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. Ayúdame por medio de tu Santo Espíritu que mora en mí a ser santo como tú eres santo. Pipa añade, Jesús dice, vivan en paz unos con otros. Así se resolverían la mayor parte de los problemas del mundo, si hubiese paz unos con otros.
Muy bien, hasta aquí llega la lectura del devocional del día de hoy. Estamos en el día 58. Gracias a Dios. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar personalmente, para orar uh, por alguna petición, alguna necesidad que puedas tener. Y yo te deseo que tengas un excelente día, que el Señor te bendiga. Hasta mañana.